Desde el otro lado de la gran cascada, la hermosa princesa bailarina, con su lustroso cabello negro que se traga la luz del sol, su hermosa piel blanca, bendecida por los espíritus y su suprema belleza que haría que un ser celestial se pareciera a uno. Ella estará bailando grandiosamente esta noche. Entonces las miradas penetraron a las chicas. El impacto de Sir mirando directamente a los ojos de Bianca fue grandioso. Quizás fue el hecho de que estaba dispuesto a tomarla como un halcón porque originalmente había mostrado una actitud tolerante hacia ese lado. Natsumi dice, por favor, si podía darnos la oportunidad de realizar nuestro baile de la Mahime. Agachando la cabeza, Natsumi lo hizo por cortesía. Asimismo, Flo inclinó la cabeza y levantó su respectivo instrumento para pedir permiso para comenzar el festín. En respuesta, Sir negó con la cabeza, y Natsumi intercambió con una mirada con Flo. Luego asintieron con la cabeza del uno al otro, estando listos para tocar. Natsumi dice, esta noche les presento el baile del final de la gran cascada, el hogar de nuestra princesa bailarina. Por favor, disfruten de este baile desde el fin del mundo hasta el contenido de su corazón. Después de todo, la canción y el baile no eran de este mundo, sino del mundo de Subaru. Y comenzó, ¿no? El baile. Era una princesa encantada, que encantaba a los demás con su belleza mientras su baile era fluido. Un baile de fuego. Un baile intenso, un baile apasionado. Por lo que probablemente no había necesidad de las herramientas de la canción y el baile de otro modo. Entonces las danzas comenzaron. Las danzas de la princesa danzante los deslumbraron. Les quemaron la garganta y les dieron sed de amor. Naturalmente inclinaban sus tazas con más frecuencias y más rápido. Sus mejillas se enrojecieron por completo. Sir, el general de segunda clase que estaba tratando de curar el entumecimiento de su médula espinal cerebral, fue quien bebió el vino a un ritmo particularmente rápido. Cuando su juicio era robado por el sake y el baile, cometía errores que normalmente no cometería. Por ejemplo, cometió el error sin precedentes de ceder a su deseo de ver una danza de espada y entregó su espada a la petición de la Mahime. Y entonces Bianca, con una voz gruesa, dice: has perdido, Sir Ozma. Y le apunta su espada a su cuello, ¿no? Y la voz incuestionable de un hombre saliendo de la boca de la princesa bailarina Sir Ozma el mujeriego tenía ojos que no podían escapar de su euforia. ¡Lo he logrado!, gritó Subaru para sus adentros, confiando en la victoria, ¿no? O sea, sí, adentro de Subaru, él mismo dijo: lo he logrado. Abel dice: en el banquete neutralizaremos a todos los generales restantes en la ciudad. Y así Abel dice: repito, Sir Ozma, han perdido. Ríndete ahora y haz que tus hombres se desarmen. De lo contrario, tu copa se llenará de sangre, no de vino. Sir dice: bailarina, ¿tú no lo eres? General dice: oh, bandidos, no tienen ningún derecho. Kona dice: lo siento, pero la jefa me dijo que protegiera la cara de Abel. Y así comienza la pelea épica, pues, ¿no? El soldado dice: deja de reír, ¿crees que puedes detener a los soldados imperiales con ese nivel? Subaru dice: Abel. Y comienza la batalla, ¿no? Flo dice: no puedes matarlo. Comienza la batalla, ¿no? Abel casi pierde la vida ya que fue atacado con una espada que rozó la parte superior de su cabeza. Con un aleteo, el cabello negro trenzado de Abel se deshizo y se extendió. El cabello de la Mahime fue reemplazado por la de Abel. Abel dice: general de segunda clase, es que estos chicos ahora. Sir dice: detente, no me desobedezcas. Sir dice: si hago lo que dices, ¿puedes garantizar la vida de mis sombras? Abel dice: eso también depende de tu actitud, cobarde. Sir hace: maldición. Abel dice: te escucho, Sir Ozma. Antes de que te llamaran mujeriego, te llamaban cobarde. Sir dice: un epíteto impropio para un soldado imperial. ¿Es por eso que elegiste hacer esto? Sir sigue hablando y dice: si fuera un mujeriego y un cobarde, ¿me rendiría a una mujer a punta de espada? Abel dice: es una estratega que, a pesar de su hábil y constante uso de tropas, ha logrado pocos resultados notables en batalla, pero también ha causado un poco daño a sus aliados. Es un excelente comandante, pero carece de agresividad, por lo tanto, un cobarde. Sir dice: sí, eso es correcto, también lo soy, pero... Abel dice: ¿crees que estás confundido? Sir dice: ¿qué? Y así siguen hablando, ¿no? Abel dice: tú aborreces el daño inútil, entonces decidí que tú, un cobarde y un estratega militar, no se resistiría ante esta situación. ¿Me vas a decepcionar? Sir dice: estoy desarmado, señor. Chicos, es una orden. Abel dice: esta es una sabia decisión. Abel dice: ¿con qué estás jugando? Adelante. Quema la bandera en el techo. Subaru dice: ¿qué? ¿Yo? Entonces dejan sus armas los soldados, ¿no? Lo tienen como rehenes, obviamente. Abel dice: tú, sí, tú. Subaru dice: ¿yo por qué? Porque tú eres el único que no ha hecho nada desde que empezó la situación. Los fríos ojos de Abel perforaron a Subaru, quien se señaló a sí mismo y parpadeó. Mientras decía eso, Subaru miró alrededor del pasillo. Kona, que detuvo al enemigo con un cuchillo arrojadizo. Tarita, que disparó al gigante. Flo,
que no dejó que mataran al gigante, y Abel, que lo desarmó, defendiendo el castillo sin sangre. El único que no había hecho nada era Subaru, que se había caído cuando el gigante saltó. Abel dice, muévete, ni siquiera puedo hacer que se desarmen sin mi celda y los demás. Subaru dice, está bien, sí, lo siento. Y así Subaru se dirigió al balcón, encendió la bandera del imperio en el techo del ayuntamiento, la bandera del lobo y las espadas, y le prendió fuego. Aquí para demostrar que se había cumplido la caída de la ciudad amurallada de Guaral. La primera persona en notar el cambio fue Yamal, quien estaba prestando atención al ayuntamiento. Tog dice, no es que vayan a retroceder, si ese es el caso, definitivamente intentarán derribar la ciudad. Tog no entendía cómo es que harían caer la ciudad, solo con una bandera. Pensó, ¿hay otros medios? Tog dice, ¿qué pasa, Yamal? ¿Qué está pasando en el ayuntamiento? De ninguna manera. Tog dice, Natsumi Swarsh, de ninguna manera, ¿eres tú? Tog dice, pensé que era imposible tratar de pasar desde el frente. No crees que solo fue una trampa, ¿verdad? Nos encontraron deliberadamente y nos inculcaron la noción preconcebida de que un avance frontal es imposible. Tog dice, oh, no. Yamal dice, ¿qué carajo está pasando aquí? De todos modos, vamos de vuelta al ayuntamiento. Tog dice, idiota, detente, tú también vas a morir. Yamal dice, oh. A diferencia de Tog, Yamal desconocía la identidad de quien había quemado la bandera, ¿no? Yamal dice, me estás asustando, sigue siendo un soldado imperial, Tog dice, no puedes obtener victorias y vida siendo orgulloso. En su mayor parte, lo sabes, el ayuntamiento está muerto. Los generales de segunda clase están muertos. Los de Chudra entrarán en la ciudad en poco tiempo. Yamal queda en silencio. Tog dice, si no salimos de aquí, no tendremos otra opción que morir con valentía. Tog dice, ¿ves ese agujero en la pared que acabo de tapar? Voy a atravesarlo. ¿Y tú? Yamal dice, ¿quieres que vuelva a avergonzarme de mi vida? Tog dice, si estás vivo tendrás la oportunidad de enjuagar tu vergüenza, pero si mueres, eso es todo. Por eso ya me voy. No puedo pelear, no creo que pueda ganar. Yamal vaciló un momento, luego maldijo y siguió a Tog. Tog dice, supongo que te recordaré como Natsumi por ahora, chico del cartel de la guerra. Tan pronto como se dieron cuenta que la bandera imperial había sido quemada, y el ayuntamiento había caído, los soldados imperiales obedecieron inesperadamente su llamado a la rendición. Bueno, eso fue una gran hazaña, Natsumi, le dice. Subaru dice, mi celda. Y así llega la gente de Chudra, ¿no? Subaru dice, pero con tanta gente, ¿fue difícil enfrentarse cara a cara? Mi celda dice, no importa cuántos enemigos tengamos. El orgullo de Chudra no flaqueará, no existen demasiados enemigos, y si los números simples son irreversibles, pero tú y Abel lo habéis derrotado. Estoy orgullosa de ti, Natsumi. Has demostrado valor a través de la sabiduría, no podríamos haber hecho esto. Aplaudiendo a Subaru en el hombro con fuerza, mi celda dejó una sonrisa varonil, con los pies aún en el suelo, se dirigió hacia ellos para felicitar a Tarita y Kouna por su mayor contribución a la caída del ayuntamiento. Incluso desde la distancia, la vista de los ojos de Tarita brillando por el elogio de su hermana, la hizo sonreír. Además, Haile abrazó a Kouna, quien confirmó que estaba a salvo y que parecía un pliegue de caballo. Subaru dice, espero que el Meatia Kouna no muera así. También llega Ren, ¿no? Subaru dice, Ren. Ren sostenía su bastón de madera y miró a Subaru de arriba a abajo con sus ojos azul pálido. Sintiéndose incómodo bajo su mirada, Subaru se aclaró la garganta y dijo, ¿qué pasa? Estoy bien, ya sabes. Ren dice, sí, escuché eso. Es solo que tengo la sensación de que si te lastimaste en algún lugar, le esconderías y dirías lo mismo. Subaru dice, no soy muy confiable, pero tampoco soy muy bueno con el dolor, así que reportaré incluso la más mínima herida de inmediato. De verdad. Ren dice, eso también suena sospechoso. Subaru dice, oh, estás preocupado por mí, ¿no? Ren dice, ¿qué? Subaru dice, lo siento, no estoy en buena forma, así es. Por separado, ¿Ren estaba preocupada por mí? Ren dice, sí, lo estaba. Subaru así, Entonces estaba preocupada, por supuesto, dice Ren. Claro que lo estaba, no importa qué tan broma fuera el plan. Yo fui quien te hice hacerlo y sin embargo, ¿cómo no estaría preocupada? ¿Acaso soy una persona tan despiadada? Subaru dice, no es eso. No creo que Ren sea desalmada. Ren es cariñosa, un poco presuntuosa y un poco reservada antes de conocerte. Pero esa brecha también es muy atractiva. Subaru dice, Ren, ¿estás impresionada por...? Ren dice, no, simplemente pensé que era extraño. Así comienzan a hablar lo que había logrado Subaru, ¿no? Es su plan. Sobre que Subaru hizo su plan para que la gente no saliera, para que no hubieran bajas, pues si no hubiera mucho derramamiento de sangre, y este plan fue bien efectivo. Ren dice, solo para que lo sepas, no importa lo que dijiste o hiciste, te las arreglaste para hacerlo. De verdad lograste derribar esta ciudad, y eso sin causar ninguna muerte. Subaru dice, no quería herir a nadie, también si iba a mantener el carácter incruento de la ciudad. Me pregunto si era demasiado pedir. Ren dice, no lo sé. Sorprendentemente, tú y Abel Sam podrían hacer eso también. ¿Por qué te ves así? Subaru dice, no es nada, ¿de acuerdo? Ren dice, incluso con esos pechos falsos hay algo que sentir, ¿no es así?
Subaru dice, es una tontería de decirlo, pero... Subaru dice, no, en este caso es un reflejo, se lo pasa a Emilia Tan, pero todavía siento que ella lo está recibiendo. Oh, Natsumi, estás aquí, escuché que fue increíble, felicitaciones. Subaru dice, oh, Medium-san, y así entra Medium, ¿no? Medium dice, todos fueron capturados por Natsumi-san y las demás, ¿no? Estoy sorprendida. Entonces, ¿dónde está mi hermana? ¿Hiciste tu mejor esfuerzo? Subaru dice, hermana de Medium, Flora. Y Flora dice, estoy aquí, hermana. Medium dice, oh. An-chan, dice Medium. Lo sabía, An-chan no es mi hermana. Y la hermana que pensé que era mi hermana es An-chan. Flock dice, no tengo idea de qué estás hablando, hermanita. Pero pase lo que pase, todavía estoy aquí. Así que si soy tu hermano o tu hermana, no importa. Medium dice, ¿eso es cierto? Entonces tal vez no soy una hermana, sino un hermano. Flock dice, hermana. Seguimos siendo familia. Era una conversación peculiar, ¿no? Sora dice, esto es realista, ¿no es así? Ren dice, estoy segura de que Medium también estaba preocupada por Flock. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte vestido así? ¿Toda la vida? Le dice Ren a Subaru. Subaru dice, toda la vida es una exageración, querida. No importa lo lindo que sea, esta es mi primera aparición temporal y estoy destinado a tener que volver a la normalidad eventualmente. Ren dice, ¿eso significa que todavía estarás vestida así eventualmente? Subaru dice, bueno, no tengo tiempo para cambiarme ahora. Ren dice, ya veo. Si estás buscando a Bel-san, está en la habitación trasera con el comandante. Subaru dice, estás actuando como si no me creyeras. Después de todo, la caída de Guaral fue solo una fase pasajera. Tenían que pensar en lo que seguía futura guerra civil, que sacudiría el imperio y qué tipo de posición mantendría Subaru. Y así Subaru se dirige, ¿no?, hacia la habitación donde estaba Abel, donde antes era la habitación del general Sir. Abel dice, ¿tú aún estás vestido así? Eso dijo Abel, olfateando con los pómulos, que ya se había quitado el traje de bailarín y se arremangó para ponerse un atuendo de hombre. Subaru dice, por favor, no toques mi atuendo, es más, ¿estás solo con un general de segunda clase sin escolta? ¿No hay un límite para lo temerario que puede hacer? Abel dice, por supuesto. Si él tuviera alguna intención de resistir, le habría puesto mi espada, pero él no tiene esa intención. Así es, Sir Osman. Sir dice, sí, eso es correcto, mi señor. Abel, al parecer, Abel no le dijo su identidad a Sir, pero él ya la había descubierto en el baile, ¿no? Y Subaru le pregunta si le había dicho y dice que no, él lo descubrió en el baile. Pero es conveniente si adivinaste sin necesidad de revelarlo, Sir Osman. Sígueme, no serás agraviado. Sí, si es por ti yo, Sir Osman, arriesgaré mi vida. Subaru dice, espera, ¿hablas en serio? No has escuchado sobre esto todavía, ¿verdad? Sir dice, su excelencia está junto frente a mí y me quiere. Si es así, es mi deber como general del imperio responder a su solicitud. Sobre todo, juro ser aún más leal a usted que antes. Oh, dice Abel. ¿Por qué? ¿Estabas tan fascinado con mi baile? Sir dice, bueno, fue muy hermoso, pero eso no es todo. Me sorprende que su señoría recuerde a mis dos hombres, que maldije como nada más que una vergüenza, y usted lo haya creído después de todo. Abel dice, por supuesto, si quieres ser el gobernante de un imperio, tienes que entender la tierra. Y si comienzan a hablar, ¿no? Sir dice, absolutamente no, pero me siento realmente honrado. Subaru se había abrumado por el carisma de Abel. Abel dice, si Sir Osman lo sigue, entonces los generales debajo de él también lo seguirán, junto con la ciudad del castillo. Puedo decir que finalmente hemos reunido una fuerza mejor. Sir dice, sin embargo, es inevitable que nos falten fuerzas si nos establecemos con el resto del mundo. Y hablan sobre la capital, ¿no? Y cómo podrían pedir su rendición. Abel dice, refuerzo de la ciudad imperial. Abel dice, cierra la puerta principal de la ciudad ahora mismo, no interfieras, mensajero o no. Todos en el pasillo se sorprendieron por los ladridos de Abel. Por supuesto, Misael y las demás no podían entender las intenciones de él, ya que Subaru y los demás habían estado hablando con él junto antes, no entendía. Miselda dice, Tarita, rápido, ve y diles que cierran la puerta principal. Tarita dice, oh, hermana, ¿qué día estás haciendo? Miselda dice, inmediatamente, no deshonres el nombre de Chudra. Flock dice, jefe, ¿qué pasa? ¿Está raro la situación? Abel dice, ahora no es el momento para tus tonterías, comerciante. Sir Osman, persuade a los generales. Miselda, Luis dice, Medium dice, espera. Luis Chan, ¿qué pasó? Le dice, wow, dice Luis, te ataca. Luis, cálmate, wow, está aquí. Ren dice, Luis Chan, por favor, cálmate, ¿qué te pasa? Y Luis comienza a llorar, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Le dice Ren a Luis. Abel dice, Miselda, Luis hace... Miselda preparó el arco, ¿no? El fuerte cuerpo de Miselda desató un tremendo golpe del cacique Chudrak. 4 flechas volaron salvajemente, empujando hacia el espacio vacío al que apuntaba Luis. Una de las flechas recordaba el golpe del cazador que había matado a Subaru en el bosque. Mientras los soldados saltaban para cubrirse y jadeaban por aire, Subaru y los demás miraban de cerca para ver si la causa de la conmoción de Luis estaba en la cortina de humo. Y se escucha una voz que dice, por eso no puedo morir, por eso no puedo matar. Una voz lánguida se escuchó en el pasillo lleno de humo. Reconoció la voz como la de una mujer. Los tímpanos de Subaru juzgaron que era una voz lenta y despreocupada, carente de emoción. Se sentía terriblemente fuera de lugar en la tensión momentánea de la situación, pero el resultado de esa voz fue poderoso.
En un abrir y cerrar de ojos, todo el cuerpo de Miselda fue envuelto en tremendas llamas y estalló en tremendas llamas. Todos quedaron atónitos ante la escena. Miselda estaba en llamas. Kona dice, mierda. Hable dice, ¿qué? Le echaron agua, ¿no? Miselda apagaron las llamas, pero ella estaba asada. Había una figura de una persona parada allí. Era una hermosa niña con la mayor parte de su piel morena expuesta. Tenía el pelo blanco plateado y un parche en el ojo que le cubría el ojo izquierdo, una cola exuberante y peluda que le salía de la cadera y una rama en la mano que parecía haber sido recogida en medio de la nada. Su rostro parece joven y falto de emoción, y en comparación con sus extremidades femeninas y onduladas, se ve terriblemente desequilibrada. Sin embargo, no cabía duda que esa linda chica fue el detonante de los hechos del día anterior. No sabían lo que hacía, lo que quería, quién era, todo. ¿Eres tú? Araquilla. Araquilla dice, la chica que estaba allí con sus ojos bien formados y afilados, el emperador que había sido derrocado del trono del Sacro Imperio de Wallachia, estaba mirando a Araquilla. Ciri inmediatamente le juró vasallaje y la intimidación que se sintió justo frente a él. Pero Araquilla agitó la rama en su mano de lado a lado sin sentirse nerviosa. Araquilla dice, ¿cuánto tiempo sin verte, mi señor? Abel dice, tú también pareces respirar bien. También Chicha, con su imitación despiadada. No, no lo haré, es demasiado peligroso. Sir dice, Araquilla, general de primera clase. Subaru dice, ¿qué acabas de decir? Sir dice, general de primera clase Araquilla, uno de los más fuertes del imperio de los 9 generales divinos. Abel dice, ella también es la segunda de los 9 generales divinos. Eso significa que es la segunda desde la cima del imperio. Subaru dice, ¿imperio? ¿Segundo lugar? Araquilla dice, yay. Ella infló su pecho con orgullo. Miselda dice, no puedo dejar que interfieras con la victoria que agarré en mis manos. Miselda dice, voy a hacerlos retroceder, alejarlos o derribarlos, capturarlos. Araquilla dice, por más que lo intentes no sirve de nada. Subaru fue arrojado al suelo, ¿no? Mientras miraba el techo roto, su cerebro analizó la situación. Quizá fue un tornado. El tornado de Araquilla invadió la habitación, sin hacer distinción entre personas o cosas, amigos o enemigos. Subaru apenas logró mantenerse consciente. Siri dice, no voy a dejar que la lastimes más de lo que ya está. Subaru dice, de ninguna manera, ¿verdad? Subaru exclama, Ren. Subaru dice, Abel. Abel dice, una marioneta a tu entera disposición hace un gran gesto. ¿Tú has olvidado para qué te uniste a mis filas? Dice Abel. Araquilla dice, señor, me mintió, me engañaron. Nunca lo perdonaré. Abel dice, entonces Chicha también te incitó a esto. Araquilla se acercó a Abel y luego una voz aguda sonó. Se oyó un rugido de piedras. Era Ren, que había estado escondiéndose detrás de un pilar esperando en el momento adecuado para ejecutar su plan. Ren fue tragada por el tornado pero permaneció consciente y se escondió. Araquilla hace... Ren hace, no. Araquilla dice, oh, un demonio, eso es inusual. Ren dice, ¿eres? Araquilla dice, no te interpongas en mi camino, no quiero que mis amigos salgan lastimados. Ren dice, ¿amigos? Dice, no soy buena con la fuerza, tú también volarás. Y así comienza la batalla. Subaru protege a Ren, pero es atacado. Entonces Subaru se interpone para proteger a Ren del ataque de Araquilla. Y estaba vestido todavía de mujer con pechos falsos, maquillajes y una peluca. Y entonces protege a Ren, ¿no? Araquilla dice, qué ridículo paracaidista, ¿no? Pero no está tan mal. Lentamente abrió los ojos, había alguien detrás de él. No fue Araquilla, Araquilla estaba parada al otro lado de esa espalda. Ojos pomposos, arrogantes, rojos, que estaban convencidos de que todo este mundo se arrodillaría a sus pies. La persona que abrazó sus brazos mientras ella rebotaba sus amplios pechos y se burlaba de su rostro, que era la encarnación de la bellosa cruel. Era la persona que se suponía que nunca conocería aquí. Subaru dice, oh, Subaru se quedó sin aliento. No es necesario que digas tu nombre, tonto. Puedes llamarme por mi nombre. Mientras decía esto, Priscilla Bariel sonrió con una sonrisa color sangre. Y Subaru se queda mirándola desde atrás. Entonces él se comienza a preguntar por qué ella está aquí, cuál es la razón, cuál es el motivo. A lo que Priscilla, que estaba adelante, y Subaru, que estaba detrás. Y Priscilla dice, ¿qué cara más aburrida tienes? ¿Te ha cegado la nobleza de tu señora? ¿Ves a tu señora con tal deformidad? Puedo decir por la forma en que respiras. Y así, en ese momento Priscilla dice, Araquilla. Y Araquilla se quedaba observando a Priscilla. Y comienza a decir, princesa, princesa, princesa. Cuando Priscilla la miraba con recelo, ¿no? Y Priscilla la miraba así, desde lejos. Y le dice, cállate, eso no ocurrió. Al parecer todos se daban cuenta que había una relación pasada tanto de Araquilla y de Priscilla por la forma en que se hablaban, ¿no? Priscilla dice, ¿por qué vienes a mí ahora? Araquilla hace, Priscilla dice, ¿crees que me iba a emocionar tanto el verte de nuevo, que te iba a agarrar en mis brazos? Si lo hiciese, solo puedo asombrarme de tu ingenuidad, Araquilla dice, Kazama. Y Priscilla dice, Prisca ha muerto. El tiempo ha pasado. Has ganado tu posición. Y sin embargo sigue siendo la misma. Araquilla hace. Y Priscilla dice, es una pena. Hace mucho tiempo que no vengo aquí
aquí, pero ahora estás tan delgada y desperdiciada que es difícil sentir algo. Araquilla dice, no me importa lo que piense de mí, princesa. Es difícil, pero yo me he decidido. Priscila dice, bueno, me alegro de que te hayas decidido. Puedes despertar el interés de tu señora. Dime lo que has decidido. Araquilla dice, por el imperio, voy a restaurar el lugar de la princesa. Para eso... Es un mentiroso, su excelencia. Y así comienzan a hablar, ¿no? Subaru dice, esto es malo. Abel, Priscila. En ese momento, después de dar su declaración, Araquilla se acerca a Abel a atacarlo, ¿no? Por eso es que Subaru le dice alerta a Abel y a Priscila. Y Priscilla dice, no hagas un escándalo por eso. ¿Quién te ha dado permiso para llamarme por mi nombre? Subaru dice, no hay tiempo. Priscilla dice, dije que no hagas un escándalo. Abel se aferra a la barandilla del balcón medio destruido y la sangre le brota de la frente. El hombre, que no mostró ningún signo de consternación ante la repentina intrusión de Priscila, sigue erguido, mirando a Araquilla con sus ojos oscuros llenos de poder. Subaru grita, Abel. Araquilla dice, jugar. Y en ese momento Araquilla dice, su excelencia, muera. Voz misteriosa dice, demonios, me duele el brazo. Si no devuelves los golpes con toda tu fuerza, no harás daño. Y Subaru grita, Al. Y Al dice, oye hermano, nunca pensé que me encontraría contigo al otro lado de la frontera. Me encantaría saber cómo te sientes con esa ropa y lo felices que somos de habernos encontrado. Era el caballero de Priscila. Al había detenido los ataques de Araquilla. Araquilla está impresionado de que este hombre haya detenido sus ataques. Recordemos que Araquilla es uno de los generales divinos, o sea que es bien poderosa. Araquilla dice, fuera de mi camino, su excelencia no puede matarme. Al dice, he venido aquí para interferir. ¿Cómo no puedo salir de tu camino? No voy a dejar que te salgas con la tuya, pero... Al dice, ¿cómo has crecido? Siempre supe que serías hermosa. Ponemos nuestras vidas en las manos del otro. Si no tengo cuidado, me harán pedazos en 10 segundos, ¿no? Priscila dice, si la miras, es la misma de antes. Al dice, tienes razón, es mejor que los trapos a la riqueza. ¡Wow! Al la tenía difícil, cualquier error y podía morir por los golpes de Araquilla. Araquilla surcó al aire con más libertad que un pájaro y él rechazó una ráfaga de ataques de ramas con una mirada desesperada. Abel estaba colgado y Al sigue protegiéndolo. Sus ojos se enfurecen al mirar a ambos y el espíritu de lucha surge en todo el cuerpo de Araquilla. Y sin embargo, hay algo muy raro que sucede con Araquilla. La razón por la que no desencadena el temible ataque a distancia que mostró inicialmente, ¿acaso es por...? Subaru dice, Priscila dice, no me mires como si me aferrara a ti, tonto. Puedes admirar tu falso buen aspecto, pero sería descortés utilizarlo para conmover a tu amante. Subaru dice, y Ren dice, por favor, ayúdanos, por favor, necesitamos su ayuda. Priscila hace, eso es algo apropiado para decir. Yo diría que sigue siendo más educada que la mayoría de la gente. Y Ren dice, sí, así es. Y Priscila dice, no te dejes llevar. Y mira, la situación ya se ha puesto en marcha. Al seguir atacando, ¡ja! Subaru pensaba que si no fuese por la intervención de Priscila y Al, ellos habrían sido masacrados. Araquilla intentó dar una patada al cielo, pero su cuerpo se agitó de forma antinatural. Algo le estaba pasando a Araquilla, y su control se vio alterado. Los ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y un grito estrangulado demostró que no se trataba de un movimiento de ataque que una persona normal no pudiera entender. Al grita, ¡el truco! Abel dice, ya me contarás lo que ha pasado después. En respuesta al fuerte tono de voz de Abel, Al voló por los aires con un salto torpe y un giro. La espada del dragón azul trazó una línea parabólica y se estrelló contra el esbelto y descontrolado cuerpo de Araquilla sin piedad. No hubo piedad. La muñeca que sostiene la espada del dragón azul se devuelve y en pico, no la hoja, se dirige a Araquilla. Priscila dice, idiota. Araquilla dice, no te metas. En el momento del impacto hay un ruido sordo que hace que Subaru quiera apartarse. El poderoso golpe de Al voló justo hacia Araquilla y ella lo recibió de frente con su brazo izquierdo levantado. El codo se partió en dirección contraria y el hueso roto atravesó la piel marrón y la sangre salpicó. Fue un golpe doloroso, pero no mortal. Detrás de su casco negro azabache se oyó un gruñido bajo de Al, con las mejillas sonrojadas por la sorpresa. Poco después el delgado pie de Araquilla le golpeó en el cuello desde un lado, haciéndolo caer al suelo con un violento golpe. Su cuerpo que rebota sale despedido por el balcón que se ha derrumbado y Al dice, ¿qué demonios? Esta vez Araquilla puso sus pies defectuosos en el suelo de llamas y iba a arrancarle la vida del cuerpo de Abel, hasta que una sombra negra salta furiosamente a la espalda de Araquilla. Esta sombra era Miselda. Subaru dice, Miselda-san. Acordemos que Miselda había sido atacada, ¿no? Miselda grita, ¡ah! Abel se había percatado de que algo estaba pasando con Araquilla, que como que estaba mal su salud, e inspiró a la moribunda Miselda a luchar con más fuerza. Subaru no puede imaginar cuántas neuronas habrá gastado en este cálculo divino en unas circunstancias tan repentinas y aparentemente irreversibles, pero aún falta un paso más. Y así comienza la batalla, ¿no? El impacto de la rama cortante le quitó a Miselda el cuchillo de la mano. ¡Pum! Había un impacto entre los dos. Y un momento después, la rama se clavó en su torso desarmado. Atravesó impunemente el cuerpo de Miselda, arrancando
órganos vitales y obligando a la poderosa amazona a morir. Y Miselda dice, con esto, ahora. Y Araquilla dice, ¿dónde estás mirando? En ese momento que la conciencia de Araquilla se desprende y se da cuenta de que ha eliminado un obstáculo, los ojos de Miselda brillan con la espuma de la sangre en las comisuras de la boca. Y entonces con ambas manos agarró la mano derecha que sostenía la rama de Araquilla, lo agarró con fuerza y evita que se mueva. Priscila dice, conserva tu corazón a toda costa, chica demonio. Tus súplicas han provocado el golpe de tu señora. Priscila se acerca a Araquilla desde atrás. Araquilla siente la presencia de Priscila que se acerca. Y entonces lanzó el alto cuerpo de Miselda que se agarró a su brazo y lo estrelló contra el enemigo que tenía detrás. Pero no pudo hacerlo. No pudo hacerlo porque sabía quién era. Araquilla dice pring y Priscila dice, te lo dije, Araquilla. Te dije que estuvieras preparada antes de volver a encontrarte con tu ama. Así que ellas tienen un pasado, no hay promesas y toda la vaina. Entonces un golpe de la espada carmesí le alcanzó en la espalda y su cuerpo cayó al suelo. Miselda, que la había agarrado del brazo y la había retenido, también participó. Los dos caen en una espiral, lanzando sus extremidades como muñecos. Ren grita, Miselda-san. Ren estaba muy preocupada por Miselda, ya que estaba muy mal herida. Ren se arrodilla junto a ella y jadeó con una mirada de determinación y puso sus manos sobre el cuerpo de Miselda. Así es, en ese momento Ren estaba usando su magia para que no se muriera Miselda, pues, ¿no? Abel dice, no es momento de hacer el tonto, dame la mano, le dice a Subaru. Subaru dice, ah, sí. A lo que Subaru menciona, has sobrevivido, supongo que es mala suerte, ¿no? Y Abel hace, parece que a ti también te queda mucho filo en tu odiosa boca. Las mejillas de Abel se tuercen mientras sigue hablando y Subaru se agarra a la cortina y tira de él. O sea, Abel se estaba cayendo, pues, ¿no? Y Subaru se va a ayudarle, pues, ¿no? Entonces Subaru dice, no solo Miselda-san, un gran número de heridos yacen en el suelo atrapados en la tiranía de Araquilla. Araquilla había hecho su desmadre. Y Subaru dice, vamos, sube aquí. En ese momento que Subaru ayuda a levantar a Abel, se cae y se golpea con su trasero, ¿no? Y Abel dice, fue una gran causa, te felicito. Subaru dice, cállate. Abel dice, no hagas lo que quieras, tonto. ¿Quién crees que manda aquí? Priscila escuchaba. Abel habla y dice, lo siento, pero creo que tienes el control en esta situación, Prisca Benedict. Y Priscila dice, desgraciadamente, Prisca Benedict fue derrotada en batalla y murió en vano. Ya no estás bajo la tumba, pero hablas de esta manera. Abel dice, ya veo, entonces, ¿quién eres y cómo te llamas? Priscila dice, mi nombre es Priscila Barriele. Ese es mi nombre, recuérdalo bien, Vicen Abeliux. Priscila y Abel se miran, los dos bandos intercambiaron una tormenta de miradas con una presión que podría haber sido de fuego o de rayas. Subaru estaba atrapado en el medio y tiene que mantener la cabeza baja para evitar que se lo lleve el viento. Priscila conocía a Abel y Abel conocía a Priscila. Al dice, oh, hola, ¿alguien puede ayudarme? Estoy casi al final de mi vida. El único sonido en el aire fue la patética súplica de ayuda de Al, que fue arrojado por el balcón y atrapado por una luz de cristal externa. Capítulo 26. El baile de la mesa redonda. Al dice, ¿me están escuchando? Estoy a punto de meterme en problemas. Y Subaru estaba ahí, ¿no? Y se escucha una voz que dice, no te muevas. Era Tarita, con una mirada fuerte en sus ojos llenas de intensa hostilidad. Tarita dice, muévete o te dispararé en la cabeza. Priscila dice, oh, mi cabeza, ya es bastante malo que ni siquiera pudieras llegar a tiempo con tus aliados. Las mejillas de Tarita se tensaron ante la provocación innecesaria y Priscila se volvió hacia ella con facilidad, con una actitud tan digna. Abel dice, suficiente. Abel dice, Tarita se puede usar más de lo que crees, así que déjala ir. Priscila dice, si tú lo dices, ¿pero crees que haré la vista gorda ante esa falta de respeto? Abel dice, no lo harás, pero Priscila, ¿cuántas veces has sacado tu espada ya? Abel dice, Tarita, baja la flecha, ella no es tu enemiga. Tarita dice, esa mujer es claramente peligrosa. Abel dice, sé lo que estoy diciendo, pero no somos a quien estás buscando en este momento. La mirada de Abel se desvió hacia un lado cuando le dijo a Tarita, quien no bajó la guardia. El gesto guió su mirada y Tarita jadeó mientras diestramente movió su atención en esa dirección, manteniendo a Priscila en el rabillo del ojo. Y Tarita vio a su hermana y exclamó, oh, hermana. Ren dice, Tarita-san, por favor, llámala, grítale. Tarita comienza a gritar, hermana, hermana. Y así estaban ya todos reunidos, la situación estaba más calmada, ¿no? Entonces una vez más se reanuda la conversación entre Abel y Priscila. Y Priscila dice, plebeyo, tú, levanta esta cosa. Este tipo de ruido está acabando con la diversión. Subaru dice, sí. Subaru dice, yo me ocuparé de ese hombre, no voy a dejar de que muera, no te metas en problemas. Porque Al también se estaba cayendo, ¿no? Estaba en un apuro, entonces Subaru dijo, yo me encargo de él, voy a ayudarlo. Abel le menciona a Priscila, no vamos a llegar a ninguna parte mirándonos el uno al otro. Para empezar, ¿vas a hacer lo que dice esa cosa? Subaru dice, está bien, sin embargo,
no soy tu subordinado. Entonces Subaru se va a rescatar a Al, que quedó atrapado en la luz exterior del ayuntamiento. Fue mucho más difícil de lo esperado. De todos modos, Al ya había dedicado uno de sus brazos al otro mundo. Estaba colgando de un hilo, pero con un solo brazo. Sus opciones eran limitadas. Y Al comienza a bromear con Subaru, ¿no? Le dice, esto es a lo que me refiero cuando digo que literalmente tengo las manos ocupadas, ¿no? Es más como una pata de gato. ¿Es eso la mejor manera de decirlo? ¿Cuál crees que es mejor, hermano? Subaru dice, cállate. Si vas a necesitar ayuda, no me desmotive. Y así comienzan a bromear, ¿no? Y también luego aparece Medium, que también estaba ayudando a rescatar a Aldebarán, no a Al. Subaru dice, gracias por ayudarme, Medium-san. Hubiera sido bastante difícil por mi cuenta. Medium dice, está bien. Siento haberme derrumbado en el momento crítico. Medium dice, ni tú ni yo hemos sido suficientemente diligentes. Todavía lo siento. Subaru dice, no es culpa de Medium-san. La razón por la que no podías moverte era porque estabas protegiendo a Flock-san, Utakata y Luis. A lo que Medium dice, la próxima vez no seré tan patética. Espero vernos a mí y a An-chan mañana, Natsumi-chan. Subaru dice, sí, es reconfortante escucharte decir eso, pero no creo que ustedes los deban hacerlo por más tiempo. Medium dice, iré allí y ayudaré a la dama. Será difícil llevar a los heridos si estás demasiado débil. Está bien, Natsumi-chan, te veré más tarde. Me alegra de que la persona enmascarada no se haya caído. A lo que Al menciona, esa era una chica grande y bonita, como se esperaba de ti, hermano. Estás prosperando al otro lado de la frontera, ¿no es así? Subaru dice, me estremezco porque no tengo ni idea de lo que significa prosperar. Aunque estoy de acuerdo en que Medium-san es una persona grande y bonita, y aún más importante, Al dice, ¿qué sucede, hermano? ¿Estás asustado? ¿Te ves con un maquillaje que se está arruinando y también tu peinado? Al dice, Natsumi Schwartz, ¿verdad? Estoy impresionado con tu seudónimo y no sabía que tu hermano tenías esa ficción de vestirte como una mujer. Subaru dice, no seas tonto. Te daré la información correcta sobre Natsumi la próxima vez, pero lo más importante, contéstame, ¿por qué estás tú y Priscilla aquí? Entonces Subaru, después de que ya se ponen todos en... Entonces Subaru le pregunta a Al qué es lo que están haciendo ahí. A lo que Aldebarán, Al, dice que eso no es tan importante, que debe enfocarse en cómo llegar a casa y salir de este país aterrador y peligroso. Y Subaru dice, entonces tienes la respuesta a esa pregunta, una forma de llevarnos de regreso al reino de Lunica, más allá de las fronteras del imperio. Al dice, no, lo siento, no lo sé, solo estoy tratando de hacerte ilusiones y emocionarte. Subaru dice, tú. Al dice, espera, no te enojes, para ser precisos, estoy hablando de lo difícil que es salir del imperio actual. Ya es bastante difícil entrar, pero ahora es extremadamente difícil salir. Subaru pregunta si Al conoce la identidad de Abel. Él quiere más información, ¿no? Para ponerse al tanto, diciendo que así será más útil. Mientras más información tenga, más útil va a ser. Al dice que no quiere que la princesa se enoje con él por hablar cosas innecesarias, y que es mejor que él hable con la princesa. Luego de eso, Al y Subaru se dirigen a donde estaba Bella y Priscilla, ¿no? Al pregunta cómo va la discusión. Priscilla dice que no muy bien. Estaban los demás, estaban Sir y sus soldados imperiales, y Conan y la gente de Chudra también se reunieron allí. Estaban en la sala de conferencia, ¿no? Había una gran mesa redonda. Kouna dice, oye, ¿estás bien, Natsumi? Subaru dice, Kouna, me alegro de que estés despierta. ¿Estás herida? Kouna dice, el gran cuerpo de Howley fue útil. Para ser honesta, no me siento cómoda en este lugar, así que quiero largarme de aquí. Tarita estaba al lado de la jefa, ¿no? De la pelirroja morena, ya que ella estaba muy mal herida. Subaru pregunta sobre cómo van las discusiones, a lo que Kouna menciona que ya más o menos tenía una idea. Sir dice, señorita Natsumi, si está en problemas, ¿qué tal al lado mío? Subaru dice, estoy seguro que ya lo has notado, pero solo estoy vestido de mujer, ¿verdad? Se lo dice a... Zoro le dice esto a Sir Osman. Sir dice, si te haces pasar por una mujer, entonces yo también me hago pasar por un hombre. Mi idea de un hombre es comportarse como un caballero con una mujer, sin importar que se haga pasar por un hombre. Zoro dice, oye, ¿eso es ser mujeriego? Y así comienzan a hablar, ¿no? Zoro le agradece a Sir por cubrirlo allá arriba, por el peligro y toda la cosa. Y entonces entran en contexto sin pretexto. Abel dice, la ciudad murallada de Guaral ha caído, y el comandante de las tropas guarnecidas, el segundo general Sir Otomano, ha caído ante nosotros. Además, la gente de Chudrak del bosque de Bajenhei. Priscilla dice, suficiente. Incluso yo he oído hablar de la valentía de la gente de Chudrak. Aún así, somos demasiado débiles para enfrentarnos al imperio. Abel dice, eso es razonable, Priscilla. ¿Cuáles son tus fuerzas? Y Priscilla dice, no tengo mi propio ejército privado en el imperio. Aparte de eso, las únicas personas a las que puedo llamar mi ejército son un payaso con un casco de hierro, un espadachín borracho y un mayordomo cuyo único derecho a la fama es que él es adorable. Y entonces aparece Subaru, ¿no? Y dice, esperen un minuto.
no me dejen atrás. Priscila dice, ¿qué te pasa, plebeyo? ¿Estás aquí? Como la típica personalidad, pues, de Priscila. Subaru dice, estoy aquí. Y no puedo creer que esté diciendo esto, pero es increíble mirarme ahora y no estar impresionado. La última vez que vi esto, Byakko tuvo una pesadilla por un largo tiempo. Priscila dice, tal vez te hubiera hecho un cumplido por tu atuendo, pero ¿de verdad crees que tendrás una recompensa por levantar a Al con un trapo sucio? Subaru dice, no espero eso, pero al menos espero que me escuchen. Y para resumirlo, pues para no alargar la conversación, Subaru entra en contexto y les pide información, que así se va a poder ayudar, y cuál era el motivo de que porque estaba ahí Priscila y Al, ¿no? Entran en contexto. Al parecer Priscila tiene la intención de ayudar a Abel, siempre y cuando él tenga las cartas a su favor, tenga la gente a su favor, tenga sus fuerzas, tenga recursos, fuerzas, ¿no? Los generales de su lado y toda esa cosa. Es un asunto muy importante, ¿no? Ya, Subaru le pregunta cómo es que sabía dónde estaba Abel. Priscila dice que hay un dispositivo en Rogana, que es un dispositivo que le permite ser trasladado, y que si es capaz de detectar un cambio político, puede escapar hacia el este a través del dispositivo. El cementerio donde están enterrados los emperadores de generaciones pasadas. Subaru dice, ¿la tumba de los emperadores? Priscila dice, ahí es donde lo llevará el mecanismo. Estoy segura de que tengo razón, Vincent. No, es más conveniente llamarte Abel ahora. Y así no se ponen en contexto, a lo que Al interrumpe y dice, bueno, princesa, te ves así, pero la verdad es que mientras te enteraste que Abel estaba en peligro, fuiste corriendo hacia Guaral y envió su dragón volador volando a toda velocidad, casi lo suficiente para aplastarlo. Ella estaba deseando verte, ya sabes. Priscila dice, qué estúpido. No tienes derecho a pensar que puedes hablar de mí. ¿Cuándo te volviste tan superior? Sé un payaso y conoce tu lugar, le dice Aldebarán. Al dice, pero estoy seguro de que has venido a rescatarlo. Priscila se queda en silencio. Subaru dice, ¿Priscila vino a ayudar a Abel? Priscila dice, tienes una mirada en tus ojos que sugiere que estás teniendo pensamientos desagradables. ¿Quieres ser destripado, plebeyo? Subaru dice, oye, no mires a la gente así con cosas desagradables. Y Abel dice, en cualquier caso, entendiste que volaré hacia el este usando el mecanismo del trono. Si ese es el caso, puedo esperar a que me una la gente de Chudra y vaya a la ciudadela. Subaru dice, ¿de verdad puedes hacer eso? Y así se ponen en contexto sobre la situación, ¿no? Donde comienzan a hablar de los generales, que son 9, ojo con este dato, son 9 generales divinos, que son los miembros más fuertes del imperio. En el reino de Lugunica son como Reinhardt o Julius. Así que necesitan que esos generales estén del lado de Abel para poder tener el apoyo de los demás soldados, la demás gente, para así levantarse y combatir y tumbarse al falso emperador, ¿no? Tumbarse al falso emperador con la ayuda de los generales que van a estar a su favor para ganar la guerra, el trono. Ese es el contexto de la conversación, para resumirlo. Entonces comienzan a conversar sobre los generales, sobre los nombres y a quienes estarán como prioridad principal para que estén en su grupo, para ir tras ellos, para convencerlos de que estén en su bando. Comienzan a hablar del rayo azul de Wallachia, que es un espadachín de la clase más alto y que se le ha llamado así como al santo de la espada. O sea, dicen que el rayo azul de Wallachia es tan fuerte como Reinhardt. Subaru dice, recuerdo haber escuchado ese apodo antes, así que hablas en serio. Abel dice, si te enfrentas a él, perderás la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. A lo que Aldebarán dice, bueno, si lo piensas de esa manera, el hecho de que pudimos vencer a Araquilla, que está en la posición segundo, aquí también fue una gran ganancia para nosotros. Recuerden que Araquilla ahorita es prisionera. Mientras ellos hablaban, Araquilla estaba amarrada, estaba siendo prisionera. Pues. A lo que Kona estaba alerta alerta de Priscilla, ya que ella era muy poderosa y también hablaron sobre el destino de Araquilla, si iban a matarla o no. A lo que Subaru dice que tal vez no sea necesaria matar la Araquilla. Y Priscilla le dice, ¿me enseñas el valor de la vida? ¿Crees que puedo juzgar mal el valor de la vida de otra persona? Y Subaru responde, no, tú tampoco eres todopoderosa. Puedes cometer errores, ¿no? No estoy equivocado, dice Subaru, tú también puedes estar equivocada. Priscilla dice, incluso yo puedo cometer un error. ¿Es así? Es una cosa increíble. Así comienzan a hablar, ¿no? Sigue la conversación. A lo que llega Hawley y dice, escuchen, un par de soldados imperiales entraron y el general divino que estaba atrapado se escapó. Así es, mientras ellos tenían su conversación, mientras planeaban toda la cosa, y mientras Araquilla era prisionera, estaba amarrada y toda la cosa, entraron soldados del imperio, se escabulleron, tomaron a Araquilla y escaparon. Los tomó por sorpresa. ¿Y quiénes fueron ellos? Pues al parecer fue Top y Jamal. La historia nos narra un poco de flashback antes de que inicie la conversación. A Jamal y Top que estaban conversando y preguntándose qué había pasado y por qué una general tan poderosa que era Araquilla había sido derrotado y cómo. Y que no valía la pena irse contra ellos, porque si derrotaron a un general divino, que es alguien tan fuerte en el imperio, entonces ellos eran insignificantes, ¿no? Pero aún así deciden que regresarían al ayuntamiento, ¿no? Ayudar a rescatar al general y llevarse el crédito.
Top comenzó a analizar la situación y se preguntaba cómo rayos que esto pasó, y se dio cuenta que Subaru era el travesti, pues era Natsumi. Todos sabemos que Top es muy inteligente, es precavido, es astuto, etc. Pero al parecer una táctica así de entrar por la entrada de la puerta del enemigo, vestida, era algo que no estaba dentro de los cálculos de Top. Fue algo imprevisto, a lo que él bajó bastante la guardia. Lo que Top se dice a sí mismo: oh vamos, tienes que estar bromeando. Y así en el flashback nos narra la historia cómo pasaron las cosas antes de que llegara Priscilla, ¿no? Cómo vieron el dragón caer y toda la cosa. Y fueron ellos los que rescataron a Araquilla. Y al principio ellos pensaban que Araquilla había sido asesinada. Al principio Jamal quería tomar venganza y matar a todos los enemigos, pero Tog le hace reflexionar y le dice que es un tonto, que cómo va a derrotar a todos si ni siquiera la General Divina pudo con ellos. Ellos agarraron por sorpresa a Howley, estaba haciendo guardia a Araquilla, pues, ¿no? Bueno, mientras ellos rescataron a Araquilla y escapaban, fueron perseguidos por gente chudra. Jamal se ofrece a hacer distraerlos, y Tog logra escapar con Araquilla. Y Jamal se queda y es interceptado y es capturado. Howley dice: qué vergüenza, incluso el arco de Howley no pudo alcanzarlo, así que escapó. No, Kona dice sí. La noticia de que Araquilla capturada había sido apresada hizo temblar la sala de conferencias. Kona dice: uno de ellos se quedó atrás como señuelo y el otro sacó al general divino. No creo que podamos terminar esto, así que deberíamos localizarlo de inmediato. Abel y Priscilla dice: no sirve de nada. Abel menciona: escucha a Kona, no sirve por lo siguiente. En menos de mediodía Araquilla se despertará, y si eso sucede, nuestros perseguidores no tendrán ninguna posibilidad. Y si cambian de opinión y regresan a la ciudad, estaremos en problema. Déjame decirte, no hay una segunda oportunidad para esa suerte. Al menos yo diría que es imprudente prepararnos con nuestra fuerza actual. Kona y a Howley dice: Kona, Abel tiene razón. Y así aceptan que bueno, ya se les escapó Araquilla y ya no pueden hacer nada y estaba de más, ¿no? A lo que Subaru menciona que si ella escapó al exterior, no hay nada más que se pueda hacer. Subaru le pregunta a Howley si estaba herida, a lo que Howley responde: ¿te preocupas por mí? Natsumi es muy amable. Kona le menciona a Subaru que hay 7 hombres muertos en el edificio. A lo que Subaru se cuestiona sobre el plan de no derramar sangre, se había ido al tacho, ¿no? A lo que Priscilla dice: así que un plan de captura sin sangre. Eso es ridículo. Eso es imprudente. Priscilla dice: eso es algo muy imprudente de decir. ¿De verdad pensaste que podrías derribar una ciudad sin derramar sangre en medio de esta guerra? ¿Sin una fuerza para presionar? Subaru dice: sí, fue una idea equivocada, No, es una equivocación después de todo. Hemos fallado. Priscilla dice: eso es una idea ridícula. Eso es lo que estoy diciendo. Me maravilla el hecho de que incluso intentaras poner ese sueño en acción. Abel, ¿estás loco? Abel dice: no. Sin embargo, el plan en sí era una locura. Al principio Priscilla cuestiona, ¿no? Le cuestiona a Abel y menosprecia a Subaru. A lo que Abel saca pecho por Subaru, ya que dice que él ha sido el estratega, ¿no? Y que el crédito se lo merece Subaru y que el plan funcionó. Aún así sucedieron cosas que complicaron la situación. Dice: Priscilla, no te permitiré ni siquiera que tú hagas el ridículo con la idea de mi estratega. Es mi decisión, la culpa es mía. Ojo que un dato que hay que tener en cuenta: Abel ha estado al pendiente de cómo Subaru, aunque a veces se comporta un poco digamos inmaduro en la situación, ¿no? O su comportamiento ese de bromearse así, Abel se ha dado cuenta que Subaru es muy listo y que aunque planea cosas muy raras y extravagantes, sus planes funcionan y que siempre dan en el clavo y que tiene una suerte muy buena, una suerte endemoniada. Recordemos todas las situaciones que han pasado desde la batalla con las serpientes, desde cómo el plan, la ubicación, la información que tenía Subaru sobre el campamento y sobre el plan que funcionó en Guaral. En ese aspecto, Abel respeta a Subaru y está al pendiente y un poco precavido de las capacidades de Subaru. Aunque sabemos cómo es la personalidad de Subaru, entonces en este aspecto también, Abel también a veces lo trata muy mal, pues, ¿no? Subaru. Y lo considera su estratega. Y Abel no es alguien que se robe los créditos. A lo que Priscilla dice: oh. Y Al dice: ¿qué te pasa, hermano? Le gustas mucho, ¿no? Está recibiendo un gran ascenso. Y Subaru dice: mi posición como caballero de Emilia Tan y protector de Bianco es suficiente para mí. No quiero que me den más posiciones con los que no estoy familiarizado. Al dice: no puedes salvarlos a todos, hermano. No es un juego, como dices, hermano. Entonces depende de ti cuidar de tu vida. Priscilla dice: es una farsa, ¿no? Incluso si podemos derribar la ciudad con éxito con la dedicación de tu estratega militar, sigue siendo así. El milagro de hacerse de Araquilla no durará 2 veces. ¿No podemos usar esa técnica de nuevo? Abel dice: sí, no volverá a suceder. A lo que Subaru le pregunta a Aldebarán a Al. A lo que Al dice: sí, no fui yo en primer lugar, o si fuera yo, lo habría hecho un poco más inteligente. Yo soy el que fue golpeado y caído. Pues resulta que aquí algo le hicieron a Araquilla. Es que Araquilla es una devoradora de espíritus. Comienza a explicar a Abel que tienen una tendencia a alimentarse de los espíritus
espíritus en el aire y absorber su poder. Y Subaru se asusta ya que no quería involucrar a Via con esto. Al menciona que es uno de los secretos de unas tribus en la frontera de Wallachia, pero que es tan poderoso que fue destruido y se perdió de la fama de poseerlo. Abel menciona que la enfermó de maná, que en ese momento la enfermó de maná. Araquilla es susceptible a este tipo de influencia debido a su característica de devoradora de espíritus. Sin embargo, es un requisito previo para ingerir espíritus que tengan un nivel razonable de resistencia a ellas. Si va más allá de esa premisa e intentas emborrachar a Araquilla con maná, obtendrás que ella se aturda, ¿no? Por eso es que lograron que aturdir a la Araquilla. Abel menciona que usó un tesoro secreto que no. Abel menciona: ¿cómo no te diste cuenta? En el ritual de sangre rompiste el anillo para romper el cuerno del Gina. Ese es el indicado. Abel menciona que pisó el anillo oculto, ¿no? Y que cuando lo rompió, el maná que contenía tardó un poco en inundar y llenar el área. Prácticamente emborracharon a Araquilla de este maná, una sobredosis de maná, ya que ella absorbe a los espíritus y el maná que está a su alrededor. Entonces es así como ella estuvo media rara en la combate y la agarraron de imprevisto y todo, ¿no? Subaru se sorprende ya por la flexibilidad cognitiva que tiene Abel, ya que incluso en una situación complicada logró idear ese plan y aplicarlo a Araquilla. A lo que Abel menciona que siempre está preparado y que nunca sabía cuándo Araquilla se volvería contra él. A lo que Priscilla dice: solo tienes una oportunidad de usar tus artimañas. A lo que Priscilla dice: no puedo creer que seas tan tonto como para aceptar el plan de un estratega militar de ensueño para una invasión incruenta en una ciudad fortificada. De esta manera no puedo aconsejar a tus colaboradores que te apoyen. Subaru dice: colaboradores. Priscilla dice: no estoy aquí para ayudar. No te tomes en serio mis divagaciones de payaso. Subaru dice: oye, el mundo está hecho a tu medida, ¿no? Priscilla dice: el propósito de mi visita es restaurar al emperador a su antiguo trono, si no, recibiré un flujo constante de visitantes molestos. Abel dice: no tengo que decírtelo, los asesinos no fueron enviados por mí. Priscilla dice: ni siquiera lo sospecho, por eso me tomé la molestia de venir aquí. Sería más exacto decir que hice que mis alas me llevaran. Subaru dice: ¿vinieron tú y Al desde el cielo, en el gran dragón volador? Me asustó muchísimo, ¿saben? Al igual que el dragón de agua de Priscilla. Y así comienzan a hablar, ¿no? Donde Priscilla se burla un poco de Subaru sobre su maquillaje, ¿no? Para que no lo arruine. Subaru dice que si arreglas tu maquillaje en esta situación, tu cabeza no está bien. Subaru menciona: pero si tú quieres que Abel vuelva al trono, entonces vas a cooperar con nosotros. Y Priscilla menciona que solo apoyará le va a ayudar siempre y cuando él tenga las cartas a su favor. Abel dice que va a recuperar el trono y que esa opinión y lo que va a hacer no cambiará. Priscilla menciona de quién fue el plan de que expulsaron a Abel. Abel dice que está seguro de que fue el visir Bersex quien hizo el dibujo. Abel menciona al visir Bersex. Sir dice: tonterías. El general Chicha, al parecer Chicha Gol es alguien poderoso obviamente y también es la mano derecha de Abel. Fue él quien lo traicionó. Así es, recuerden, Chicha Gol es la mano derecha de Abel y fue él quien lo traicionó, lo expulsó, etc. Y todo lo que ha pasado, ¿no? Y que es gracias a un dispositivo de transferencia de que Abel pudo escapar. Y gracias a uno de los mismos generales divinos, Gos Larfon. Y así comienzan a entrar en contexto con diferente información. A lo que Abel dice: segundo general Sir, muéstrame el mapa. Abel menciona a Rugana, que es la capital imperial, y que debe ser recuperada, y que está en el centro del imperio. Solo se sorprende ya que Wallachia parece bastante grande. Entonces el plan es asegurar a los 9 generales divinos que estén del lado de Abel. Abel menciona: los generales son Cecilus Segmund, el rey azul; Araquilla, la devoradora de espíritus; Olvar Dunklen, el maestro vicioso; Chicha Gol, la araña blanca; Gos Larfon, el caballero león; Groby Galmen, el lanzador de conjuros; Jorna Misrek, el pintado; Moguro Hagane, el hombre de acero; y Madeline Echer, la general dragón volador. Abel deja en claro que el ganador de esta batalla será el que consiga más de los generales divinos, de los 9 generales divinos. Y así es como va a ganar la guerra, y es una condición absoluta que él debe cumplir. Y ese es el plan. En la conversación hay unos altibajos en las posturas, ¿no? Ya que Subaru se molesta porque dice que si va a dar información que no omita nada, que no asuma como que todos a su alrededor saben la información que tiene. Y que si él habla, suponiendo que los demás lo saben, solo se verá como un tonto. A lo que Abel le responde: lo tomaré como un consejo y lo ignoraré. Expresa tu pregunta. Al parecer Abel menciona que uno de los generales, Gos, no se sabe si está vivo o muerto. Y que él estaba del lado de ellos, ¿no? Pero al parecer no sabe si está bien muerto. Y hablan sobre que hay enemigos que los puede atacar y cortar la cabeza. Subaru dice: hay que ponerlos de nuestro lado, ya que en un principio se asumió que debían matar también a los 9 generales divinos, uno que otro, ¿no? Pero el plan de Subaru es que los ponga de su lado. Entonces comienzan a hablar y dicen que los 9 generales divinos están esparcidos por toda la capital imperial. Subaru dice: me hablaron de un general divino que es tan poderoso como Reinhardt y se llama Cecilus, ¿verdad?
Entonces es un punto fijo. Si podemos hacer que él esté de nuestro lado, podemos convencer a los demás, o algo así. ¿No es así como se decide? Abel dice, es cierto que si aseguramos la victoria, pero el problema de nuestra fuerza se resolvería de inmediato con ayuda de él. Abel menciona que mientras más de los 9 generales divididos tengas bajo tu estandarte, más generales se unirán a tus fuerzas, ¿entiendes? Solo dice, sí, lo entiendo. Entonces, ¿por qué no vamos tras el más fuerte del imperio? Abel dice, bueno, no cabe duda que es el más fuerte del imperio. Sin embargo, hay un problema. Subaru dice, ¿hay un problema? Abel dice, no es muy popular. O sea, el plan de Subaru consistía en ir tras el general más fuerte del imperio, y él pensaba, asumía que si era el más fuerte del imperio, todos los demás lo admiraban y que lo seguirían por tener al general más fuerte del imperio. Pero como decía Abel, no es muy popular. Que aunque sea el más fuerte del imperio, no tiene autoridad, digamos que él no podría hacer nada y que la gente no lo apoyaría a él solo por él, porque es la típica persona que corta a la gente, a los que Subaru se asusta, que no se puede poner a alguien así en una posición de general. Aldebarán dicen, bueno, ese es el camino del imperio, ya sabes. Preguntan sobre Sir, a Sir le pregunta su opinión, qué piensa, y él menciona que Cecilus Dono es la piedra angular de la defensa nacional y el símbolo de la fuerza del imperio, y que es la encarnación de su fuerza y su forma de ser, pero que lamentablemente es humanamente desinhibido, amigable y tiene un comportamiento alegre y agradable que nunca cambia para nadie, en general. ¿En general? Sir dice, muchos generales le temen a Cecilus Dono porque él es un monstruo incomprensible y con el que es imposible comunicarse en un nivel más profundo. Creo que su excelencia tiene razón en su evaluación.